Damos muchas gracias a Dios por sus vidas, por su amor, sus muestras de cariño y sobre todo también porque regularmente, usualmente algunos de ustedes, quizá muchos, ¿verdad?, nos recuerdan ahí mientras oran al Señor y oran por nosotros, por la iglesia en Monterrey, también orando por los Izquierdo, ¿verdad?, que como ustedes saben estamos ahí las dos familias como familias misioneras de Grace Church, plantando esta iglesia desde hace ya 3 años, así que estamos contentos y agradecidos con el Señor por eso. Y en particular gracias a Josías, nuestro querido amigo y pastor de aquí de la iglesia, junto con Rubén y Tom, que me han invitado para estar con ustedes en esta noche, para traer la palabra de Dios y también para presentarles un poquito, hablarles un poquito de lo que Dios ha estado haciendo ahí en Monterrey. Realmente nos ha asombrado todo lo que Dios nos ha permitido vivir hasta este punto y todo es por su gracia, como lo cantábamos hace unos momentos. Somos inmerecedores, siervos inútiles, ¿verdad? Somos, como dice Pablo, del rango más bajo ahí en el bote, ¿verdad? Remando. Así somos todos los que formamos parte del nuevo pacto, ¿verdad? Sirviendo al Señor de una o de otra manera en diferentes capacidades. Pero damos gracias a Dios porque hemos visto la mano del Señor a lo largo de estos 3 años. Y por ahí traje una presentación en PowerPoint. Quisiera comentarles que como iglesia en el mes de febrero celebramos nuestro 3er aniversario como iglesia. Comenzamos aproximadamente con 60 personas y al día de hoy tenemos una asistencia regular de 380 a 400 personas. Gracias a Dios, el Señor ha sido bueno. Hemos visto su mano, pero también hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero contentos y agradecidos con el Señor porque podemos servir en diferentes capacidades. También en el mes de febrero celebramos los 15 años de David, nuestro hijo. Gracias a Dios por eso. Es un año muy especial porque en este año David el 10 de febrero cumplió 15 años, luego Dari, nuestra hija, cumplió 18 años. Ahí en México es la mayoría de edad, el 15 de junio. Y nosotros, si Dios quiere, el 22 de octubre cumplimos 20 años de casados. Entonces, un año muy lindo, ¿verdad? Gracias a Dios por su gracia, por su bendición sobre nuestras vidas. Luego también en el mes de marzo, pues hubo un evento muy especial. Nos cambiamos de sede. Ya no estamos ahí en el Hotel Holiday Inn Fundidora. Nos cambiamos, gracias a Dios, por la providencia de Dios, a 5 minutos de ahí, en un lugar que está ubicado en la zona centro de Monterrey también. Y bueno, lo mejor de todo es que es un poquito más económico, pero también más grande que el hotel. En el hotel nos reuníamos, había una capacidad, Homero estuvo ahí con un grupo de STM, pero cabíamos 220 personas y este nuevo local pues tiene una capacidad aproximada de 700 personas. Entonces, bueno, estamos contentos, aunque también expectantes, porque al ritmo al que vamos, pues probablemente muy pronto Dios quiera que ese lugar nos quede chico, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo pronto estamos muy contentos, agradecidos por ese lugar. Y eso fue en el mes de marzo. En el mes de abril, pues tuvimos un sabor a Grace Church, ¿verdad? Ahí con nosotros. Tuvimos la visita de nuestros queridos Pidal. Ahí la hermana Esther estuvo enseñando con las mujeres en un evento especial de primavera. Este ministerio de mujeres lo hemos denominado Mujeres en su Palabra. Entonces fue un momento muy lindo donde Esther estuvo enseñando e interactuando con las hermanas y bueno, fue muy hermoso. Y Rubén, eso fue el sábado con ella y el domingo Rubén estuvo ahí predicando en la escuela dominical y damos gracias a Dios por esa visita que estuvimos muy honrados con su presencia entre nosotros. Tuvimos también el honor de hospedarlos. Espero se hayan ido con un buen sabor de boca, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estuvieron ahí con nosotros. Luego también en el mes de mayo y junio, en mayo celebramos ahí a las mujeres, a las madres, les regalamos un ramo de flores y mi esposa Darita ahí preparó un set para que se tomaran fotos ahí las mamás. Fue un momento también muy lindo donde celebramos la gracia de Dios en la vida de todas las mamás. Estamos agradecidos por ese momento tan especial. También en ese mismo mes, en mayo, viajamos a Europa y estuvimos en la iglesia de León, España. Por fin queríamos visitar, ¿verdad? Conocer y bueno, ahí estuvimos visitándoles. Fue un tiempo muy lindo ahí conociendo a los hermanos en la iglesia. Ahí hay otra foto donde está una
un momento de estudio bíblico y oración, como ahora lo tienen ustedes los miércoles. Allá lo tenemos cada 15 días los miércoles. Y también reunión de varones cada 15 días los miércoles. Digamos que un miércoles es estudio bíblico y oración, otro miércoles es estudio de varones y así estamos, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos tener esas reuniones. Luego en junio, pues el cumpleaños de Dari, 18 años. Celebramos también el Día del Padre, regalándoles unas tacitas a los hermanos conmemorativas con el logo de la iglesia para que no se les olvide, ¿verdad? Y traigan la camisa ahí bien puesta. Pero gracias a Dios porque lo recibieron con mucho cariño. Y ahí mismo, en el mes de junio, comenzamos a llevar el evangelio a los hospitales. Fue un momento muy lindo porque el Señor, ustedes los que viven en Latinoamérica saben que probablemente en sus países como en México, en los hospitales públicos, pues muy difícilmente primero te atienden ahí en el piso, ¿verdad? En la banqueta, y es muy difícil que te atiendan, y cuando te atienden no suben los familiares, están ahí. Bueno, es una situación muy, muy difícil, pero también es una oportunidad para llevar el evangelio, para hablar ahí la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo desde el mes de junio. Mensualmente vamos a los hospitales, hablamos la palabra uno a uno, y después un hermano se pone de pie y empieza a hablar ahí la palabra del Señor, y después tomamos los datos y hablamos con las personas, y ahí estamos, gracias a Dios, para que por favor también oren por eso, que el Señor dé fruto ahí a su palabra. Y también tenemos reuniones de jóvenes, por ahí hay una foto. Todos los viernes, cada 15 días nos reunimos con los de prepa y universidad, y una vez al mes con los jóvenes profesionistas, así les llamamos. Eso fue en el mes de junio. Luego en el mes de julio también fue un mes muy lindo porque tuvimos por primera vez en la iglesia talleres de verano para mujeres. En función a lo que vemos ahí a Tito 2, hubo talleres en diversas casas de las hermanas donde algunas anfitrionas daban estos talleres, donde algunos eran de acuarela, otros de cocina, de repostería, de hospitalidad, etcétera. Y bueno, Darita y mi esposa estuvo a cargo de la hospitalidad, y mi hija Dari estuvo ahí en el de acuarela. Damos gracias a Dios por ese momento tan lindo. Fue de mucha bendición para las hermanas, digamos que prepararse para servir a sus esposos, a sus hijos, en su hogar. Fue algo muy práctico y muy lindo, ¿verdad? Gracias a Dios por ese tiempo. Después en agosto, pues otro mes con sabor a Grace Church. Tuvimos ahí el STM Monterrey 2025. Los hermanos nos ayudaron a hacer la obra del ministerio, preparando el VBS. Por ahí estuvo Tomás y Fanny con nosotros también, los Liberato. Tomás y Fanny, pues también tuvimos el honor de hospedarlos y de recibirlos. Pero bueno, digamos que el estándar subió, ¿verdad? Subió así bastante en el VBS, y damos gracias a Dios porque sobre todo la palabra fue enseñada y los niños estuvieron ahí escuchando. El año anterior fueron más o menos como 60, 70 niños, y este año fueron 120 niños. Entonces damos gracias a Dios por eso. Tuvimos también con el STM una reunión de jóvenes y un taller de matrimonios. Y en este mismo mes de agosto, nuestros hijos iniciaron su nuevo ciclo escolar. David ya está en 10º y Dari en 12º. Luego viene septiembre y octubre. Gracias a Dios dimos la bienvenida a nuevos miembros. Hemos tenido un par de diestras de comunión, y damos gracias a Dios por la vida de las personas que están llegando a la iglesia. También en el mes de octubre tuvimos una reunión regional de TMI en Bogotá. Fue un tiempo muy lindo con los hermanos, interactuando y viendo la obra de Dios en distintos países. Y bueno, finalmente los últimos días, pues acá disfrutando de la boda de Dani y de Charlotte, ¿verdad? Un momento muy lindo que pudimos disfrutar. Y también Homero y Marco nos invitaron para estar en el estudio hogareño de Glendale, que fue de mucha bendición y mucho ánimo ver lo que Dios está haciendo con su palabra y a través de la enseñanza de nuestros queridos Homero y Marco. Y una última noticia que pues no quise dejar escapar es que Dari fue aceptada en TMU, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ahora estamos orando por las becas, muy importante. Pero gracias a Dios que al menos ya su aplicación fue aceptada, y estamos agradecidos con el Señor por eso. Y bueno, por ahí los últimos slides que vienen en el PowerPoint, por ahí pueden ver las reuniones en la iglesia. Tenemos de escuela dominical de 9 a 10 de la mañana los domingos, después de 10:30 a 12 el servicio general. Los miércoles cada 15 días tenemos un estudio bíblico como este.
De hecho, ahorita están ahí a las 8 de la noche. Y también los miércoles, cada 15 días, reunión de varones. Sábados, Mujeres en su Palabra, lo tenemos una vez al mes a las 9:30 de la mañana. También una vez al mes tenemos los sábados matrimonios en las tardes, a las 6 de la tarde. Y como les decía a los jóvenes, con ellos nos reunimos cada 15 días los viernes. Esas son nuestras reuniones como iglesia. Y algunas peticiones de oración, pues como iglesia, por favor oren que el Señor nos ayude a servir y mostrar amor a los nuevos asistentes. Estamos recibiendo muchas visitas domingo tras domingo. Es difícil a veces interactuar con los nuevos, pero le pedimos mucha ayuda al Señor para que podamos recibirlos con mucho amor. También oren que el Señor nos ayude a organizar un programa o taller de entrenamiento que estamos pensando para hombres en la iglesia, para ciertos hombres que vemos un deseo de seguir aprendiendo la palabra, que tienen un deseo de servir más intencionalmente. Entonces, oren por eso también. También estamos teniendo, pues, digamos que algunos desafíos con matrimonios en la iglesia. Entonces quisiera pedirles que por favor oren por los matrimonios. Estamos aconsejando algunos, situaciones muy difíciles, que el Señor nos conceda gracia, mansedumbre para guiarles a la palabra, pero sobre todo que ellos sean un campo fértil y que el Señor dé fruto a su palabra. Oramos por ellos y por favor oren por los matrimonios. Y bueno, que el Señor me mantenga fiel tanto en la exposición de la palabra como en mi rol como esposo y papá. Les pido mucho eso. Y en cuanto a la familia, bueno, oren que crezcamos en amor, mi esposa y yo, Clarita. Gracias a Dios que estamos ahí procurando cumplir con nuestros roles y prioridades, pero necesitamos de sus oraciones, ¿verdad? Por favor, oren por nosotros, oren también por Dari, nuestra hija, y sus planes de avanzar con TMU o buscar otra alternativa, que el Señor guíe sus pensamientos y decisiones. Y también oren por favor por David, que el Señor le guíe en sus estudios y en todas las decisiones que está llevando a cabo. Y bueno, creo que eso es todo. Por favor, abran sus Biblias en Génesis. Esta noche vamos a estar meditando en Génesis capítulo 1, verso 1. Hermanos, este libro de Génesis es muy importante, porque como cada libro o carta en nuestras Biblias, Génesis es palabra de Dios. Y Dios con su palabra puede salvar al más vil pecador, pero también puede santificar al más agobiado de sus hijos, que se encuentre lidiando con pecados muy fuertes. Por eso resulta trascendental conocer, estudiar y aplicar a nuestras vidas el libro de Génesis. Este libro de Génesis fue escrito por Moisés en hebreo para enseñarnos acerca del inicio de todas las cosas. Digamos que Dios con Génesis nos deja ver cómo Él sienta las bases de todo. Por eso Génesis es muy relevante para nuestras vidas. Acá entendemos, por ejemplo, vean sus Biblias ahí, capítulo 1, verso 1, cuando dice ahí, escribe Moisés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esto aprendemos que nuestro Dios es eterno. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia da por sentada la existencia de Dios antes de todo lo creado. Y además porque se nos dice que Él y nadie más es el que creó todas las cosas de la nada. Un hecho que es evidente a lo largo de toda la narrativa del primer capítulo de Génesis. Porque ahí de nuevo se nos muestra que Dios ha creado todo de la nada, en forma instantánea. No pasaron como piensan algunos miles y millones de años para que fuesen formadas las cosas. No, todo fue creado de acuerdo a la voluntad de Dios, de manera perfecta y plena en el instante. Digámoslo así, en 6 días literales de 24 horas, como son y han sido y serán todos los días literales de 24 horas. Pero también Génesis es muy relevante porque más adelante en el capítulo 1, verso 27, vean ahí sus Biblias, Moisés nos dice algo muy importante. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y con esto aprendemos que Dios ha creado solo 2 sexos. ¿Cuáles, hermanos? Hombre y mujer, y nada más. Y además que los dos tienen el mismo valor espiritual delante de Dios. Esto es muy importante. Hombre y mujer, mismo valor espiritual delante de Dios, porque Moisés nos dice, los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, aunque con roles diferentes, ¿verdad? Pero mismo valor delante de Dios. Han sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Por eso, hermanos, el libro de Génesis es muy relevante, porque incluso vemos más adelante que es Dios y no la sociedad ni el gobierno quien instituye dos pilares muy importantes en nuestras vidas, el trabajo y el matrimonio. Y escuchen esto, los establece antes de la caída, por lo que estas dos cosas, trabajo y matrimonio, forman parte de todo lo bueno que Dios creó. Vean cómo primero instituye el trabajo ahí en capítulo 2, verso 15. Noten, capítulo 2, verso 15. Tomó pues Yahweh, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase. ¿Y qué cosa? Lo guardase. Y luego ahí mismo en el capítulo 2, verso 24, observamos que Dios instituye el matrimonio. Véanlo ahí. 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un matrimonio donde, por cierto, debe ser entre un hombre masculino, ¿verdad? Para ser más claros, y una mujer femenino. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Un hombre, una mujer con duración para siempre, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Por eso, hermanos, Génesis es muy importante. Porque además en el capítulo 3, vean ahí, se nos deja ver que Satanás es un mentiroso y que tuerce la palabra de Dios. Porque el verso 1, Génesis 3, verso 1, nos cuenta cómo engaña Satanás de manera muy perversa a Adán y Eva. Vean capítulo 3, verso 1 al final, lo que dice Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero eso no había dicho Dios, ¿verdad? ¿O sí? No. Vean lo que Dios dijo en el capítulo 2, versos 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Desde aquí podemos observar, desde este libro Génesis, los primeros capítulos, el carácter de Dios. Pero también la naturaleza de Satanás, ¿verdad? Un experto engañador, mentiroso. Porque luego más adelante Satanás los vuelve a engañar y les dice, capítulo 3, versos 4 y 5, vean ahí sus Biblias, no moriréis. Si desobedecen, ¿verdad? Y comen lo que no deben comer, entonces no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y vean lo que añade, muy engañador, ¿verdad? Seréis como Dios. Pero antes Dios ya había dicho al hombre y a la mujer que habían sido creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Satanás acá, muy hábil, ¿verdad? Engañador, mentiroso, les dice, serán como Dios. En un sentido, Satanás de manera muy astuta estaba despertando en Adán y en Eva la codicia. Y luego lo que sucede es muy triste. El pecado los envuelve y los ciega. Como a veces nos pasa a nosotros, si somos honestos. Pablo nos advierte que no seamos como los gentiles que tienen la mente, ¿cómo? Entenebrecida, ¿verdad? El pecado te ciega, te envuelve. Si no lo abandonas, te hace cometer pecados muy grotescos. Pero estos dos primeros personajes históricos en la Biblia caen en pecado, desobedecen y deshonran al Creador de manera muy rebelde. Y sabemos lo que sucedió. El pecado de Adán y Eva infectó y afectó gravemente muchas cosas. Por ejemplo, entró la muerte, ¿verdad? Porque Dios antes había dicho, capítulo 2, verso 17, véanlo ahí, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucede? En el momento en que comen, instantáneamente mueren de forma espiritual. Y desde ahí, poco a poco, se empieza su cuerpo a degradar, ¿verdad? A descomponer hasta morir. Por eso Pablo, más adelante, mientras la revelación progresiva avanza, nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Además, el pecado también afectó a toda la humanidad sin excepción. No hay, ni ha habido, ni habrá un ser humano que diga yo no estoy afectado por el pecado original. No, porque Romanos 5:12 nos dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso el mismo Pablo ahí en Romanos 23 nos dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, sin excepción. El pecado de Adán y Eva, por decirlo de alguna manera, abrió por completo las puertas de la muerte y toda la humanidad fue
afectada sin excepción. Incluso también el matrimonio, el trabajo y la tierra fueron afectados. Vean esto ahí en Génesis 3:16. Ahí a la mujer se le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y es algo que sucede, ¿verdad? Con dolor darás a luz los hijos. Y luego ahí mismo otra afectación, igual de real. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, feminismo y machismo, ¿verdad? Ahí está la afectación en el matrimonio. Y después, a partir del verso 17, afectación a la tierra y trabajo. Porque vean lo que le dice al hombre desde el 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso es importante, sumamente relevante Génesis, hermanos, porque acá Dios nos describe el pecado y la afectación del pecado, pero también porque Dios mismo al mismo tiempo nos muestra su carácter amoroso, paciente, misericordioso, porque desde la misma entrada del pecado, teniendo toda la capacidad, la voluntad y el momento para enviar a Adán y Eva al lago de fuego, ¿verdad? No hace eso nuestro Dios, porque Él es un Dios paciente, misericordioso, que no desea la muerte del impío, sino que se vuelva, ¿verdad?, a Él, se arrepienta de sus pecados. Desde ahí, desde la misma entrada del pecado, vemos a Dios mismo en el capítulo 3, verso 15, que nos ofrece la solución del pecado. Ahí se nos anticipa a un hombre que vendría a triunfar sobre Satanás y sobre toda la enemistad ocasionada contra Dios, aunque también sufriría, ¿verdad? Vean ahí, verso 15, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso necesitas conocer, creer y atesorar Génesis en tu corazón. Practicarlo, ver principios ahí y aplicarlos en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todas las relaciones. Porque de nuevo Génesis es palabra de Dios y tiene el poder, este mismo libro, para salvar a cualquier pecador, para santificar a cualquier hijo o hija de Dios. Pero luego en el capítulo 4 podemos ver ahí, con el relato de Caín y Abel, cómo es que Dios desea que se le adore. Y Él espera, hermanos, una adoración sin reservas, pero con fe. Si vas ahí a Hebreos 11, te vas a dar cuenta que la adoración que Dios esperaba de Abel y de Caín era una adoración con fe, poniendo sus ojos en el futuro, en ese hombre que Dios había prometido nacería de la mujer. Esa adoración no solamente era sin reservas, con todo el corazón, sino con fe en esa expectativa futura. Pero también en este mismo capítulo 4, Dios nos muestra cómo el pecado puede derrumbar las puertas de nuestro corazón. Si no lo abandonas, si juegas con el pecado puede llevarte a cometer los pecados más grotescos, llevarte a una profundidad muy, muy grande, muy fea, hasta incluso matar a tu propio hermano, ¿verdad? Si no abandonas el pecado. Por eso es importante Génesis, porque además en los capítulos del 6 al 9, Dios nos deja saborear, digamos, amargamente un poco de su ira con el diluvio, ¿verdad? Un hecho histórico que sucedió porque las personas obstinadamente rechazaron a Dios y lo deshonraron. Dios está observando todo desde los cielos, desde su trono. Nada se escapa de sus manos. Por eso es importante Génesis, porque Dios nos muestra que hemos provocado su ira, pero también porque nos deja ver su gracia y misericordia ahí mismo, en estos capítulos del 6 al 9. Porque Dios salva a una familia, ¿recuerdan? En su gracia inmerecida salva a una familia y a algunos animalitos.
Muy bello el carácter de nuestro Dios. Por eso es de nuevo importante Génesis, que vayas ahí, que lo estudies, que medites en este libro. Porque luego más adelante, incluso en el 11, vemos que Dios usa un evento rebelde por algunos para crear también diferentes idiomas, ¿verdad? Nuestro Dios soberano avanzando sus planes a pesar del pecado de muchos. Por esto y mucho más. Y no podemos continuar porque si no, pues no voy a entrar en el sermón, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, del 12 al 50, la era patriarcal. No te puedes perder Génesis. No te lo pierdas. Y escuchen esto, Génesis no es mitología como algunos piensan. Génesis tampoco es alegoría. Es más, Génesis no debe ser interpretado ni siquiera como poesía. Porque el género literario de Génesis es narrativa. Es narrativa y esto es muy importante. No es un asunto secundario como algunos piensan. Porque si no crees en la literalidad de Génesis, y no estoy exagerando, probablemente tu fe no es genuina. Porque toda nuestra teología está fundamentada en la historia, ¿verdad? En hechos reales, sucesos históricos que acontecieron. Uno de los falsos maestros más venerados y escuchados en todo el mundo, que falleció a inicios de 2025, escribió algo muy aberrante en relación a Génesis. Y cito, son palabras del llamado, entre comillas, Papa, ¿verdad? Francisco, escuchen. Los relatos de la creación en el libro de Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Fin de la cita. Y luego más adelante este hombre en relación a Noé y el diluvio dijo lo siguiente, y cito, estos relatos antiguos están cargados, escuchen, de profundo simbolismo. Fin de la cita. Y esto no fue un resbalón, ¿verdad? No fue así. Porque luego en una entrevista afirma que Génesis tiene lenguaje mítico. ¿Pueden creerlo? Pero bueno, eso es de esperarse de un falso maestro, ¿verdad? Una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Para este hombre, Génesis es cualquier cosa menos una narrativa fiel, histórica y real. Pero lo que más nos asombra es que teólogos cristianos muy influyentes en nuestros días, por eso no debemos comer todo, ¿verdad? Sino ir a la palabra de Dios. Pero teólogos cristianos muy influyentes, incluso dentro de nuestro contexto, aunque por un lado hacen bien y niegan, por ejemplo, la evolución, niegan el Big Bang, niegan también la evolución teísta, todas estas posturas, filosofías que buscan la explicación de la creación fuera de la palabra de Dios, afirmando que la Tierra tiene una antigüedad de miles de millones de años. Aunque rechazan todo esto, por otro lado, estos hombres afirman que la Tierra es una tierra antigua, es decir, que tiene una antigüedad de cientos de miles de millones de años. Y para decir eso, en un punto tienen que apartarse de la literalidad de Génesis, para argumentar que entre cada día de la creación hubo millones y millones de años. Pero hermanos, esto no es así. Esto no es así, esto no vemos en la palabra de Dios. No puedes ceder ni un centímetro a las filosofías del mundo, porque el día que lo haces, abres una puerta muy grande que difícilmente se va a cerrar. Debemos de prestar atención. Pero Moisés nos cuenta en que Génesis, aquí Dios está creando todo, y cuando está creando todo y crea entonces el día, Él establece también qué es un día, lo define claramente y también lo llama claramente un día. Vean ahí, capítulo 1, verso 5, ¿qué es lo que dice? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Y cuando la Biblia refiere o apunta acerca del día, ¿verdad? Cuando establece digamos que una palabrita como la que viene anticipadamente, un día, esto apunta a días literales de 24 horas. Hermanos, Génesis no es un libro de poesía. Génesis no es un libro de mitos o de leyendas, no. Génesis es un libro que Dios escribió por medio de Moisés en hebreo, donde su género literario es narrativa. Esto es muy claro y evidente incluso desde el idioma original, desde el hebreo que Moisés escribió.
Porque Moisés utiliza muchas veces en Génesis el vallictol. ¿Qué es eso, verdad? El vallictol, ¿con qué se come? Bueno, así estaba yo en el seminario. ¿Qué es el vallictol, verdad? Y tuve que estudiar mucho. Bueno, el vallictol es una forma verbal hebrea que es usada regularmente por diversos autores bíblicos en la narrativa, especialmente. Es como cuando nosotros en el español contamos algo y decimos, y luego pasó esto, y después fuimos a aquel lado, ¿verdad? Y entonces hicimos aquello, es algo similar, este uso del vallictol. Y Moisés hace esto muchísimas veces aquí en Génesis, por lo que es evidente desde la gramática, desde donde hacemos o procuramos hacer nuestra exégesis, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, desde ahí es claro que Génesis es narrativa. Muy bien. Todo lo que aquí encontramos en Génesis, hermanos, son hechos, sucesos reales, personas y eventos históricos que deben interpretarse considerando la hermenéutica bíblica de siempre, una hermenéutica histórica, gramática, literal. Claro, respetando los diversos géneros literarios, ¿verdad? Pero debemos de procurar hacer lo mismo. Y ahora sí, después de esta larga introducción, pero muy necesaria, ¿verdad?, para animarles a estudiar Génesis. Ahí José pues está haciendo el estudio bíblico, ¿verdad?, hogareño. No sé si ya habrán terminado, pero pues acérquense a él, un buen maestro. Pero hoy vamos a estudiar desde Génesis capítulo 1, verso 1, que la creación de Dios, y este es el título del sermón, la creación de Dios no es ficción, sino acción divina. La creación de Dios no es ficción, sino acción divina. Y vamos a considerar 3 realidades que oro te impulsen a adorar a nuestro Creador y Padre Celestial. La primera es el tiempo de la creación. El tiempo de la creación. La segunda realidad es el Dios de la creación. El Dios de la creación. Y la tercera realidad es el suceso de la creación. El tiempo, el Dios, el único Dios verdadero, y el suceso. Pero vamos a leer este primer verso otra vez de Génesis capítulo 1. Vean ahí sus Biblias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que tanto apreciamos, cantamos y agradecemos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque es por medio de Él que podemos ser acercados a ti, reconciliados contigo, adoptados como parte de tu familia, tus hijos. Gracias porque nos has colocado en el cuerpo de Jesucristo y nos has regalado una iglesia local tan linda. Gracias, Señor, porque podemos ser expuestos a tu palabra y ser edificados mutuamente. Oramos, Señor, que tu Espíritu nos dé la sabiduría que proviene de tu trono para estudiar tu palabra, atesorarla y procurar encontrar principios bíblicos para practicarla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tiempo de la creación es la primera realidad que vamos a observar. Y antes de comenzar con el sermón, es bueno recordar que Moisés es quien escribió este libro, más o menos ahí en el año 1445 antes de Cristo, y lo dirigió a la segunda generación de Israel. Esta generación de Israel que creció ahí en el polvo, pero que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces Dios levanta a Moisés y lo usa para escribir esto es el libro Génesis, pero también Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? El Pentateuco. Y entonces explicarles a esta segunda generación de Israel que el Señor es el Dios verdadero. Estaban invadidos, ¿verdad?, a su alrededor de dioses falsos, de los cananitas. Pero Dios utiliza a Moisés para decirle, Yahweh es el único Dios verdadero. Y les explica por medio de Moisés que Él ha creado todas las cosas. Pero además de manera muy, muy bella, tanto a la segunda generación de Israel como a nosotros, Dios nos quiere enseñar por medio de Génesis su fiel carácter, hermanos. Que Él no cambia, Él es inmutable. Y podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra y además en sus preciosas promesas. Y con esto en mente, ahora sí va en el verso 1, al inicio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, Génesis comienza, digamos que con el comienzo de todo, ¿verdad? Así inicia este libro de Génesis. Este verso nos muestra, el verso 1, que hay un inicio de todo. Hay un comienzo, hay un principio de todas las cosas. Y las preguntas surgen, ¿verdad? Y han surgido a lo largo de los siglos, las edades. ¿Quién creó todo? ¿A quién le debemos nuestra existencia?
¿Cuál es el fin o propósito de la vida, verdad? Muchas personas han intentado responder a estas preguntas de manera filosófica, ofreciendo incluso pruebas muy chistosas. Por ejemplo, los, entre comillas, sabios de este mundo, científicos que promueven la teoría del Big Bang, ofrecen sus pruebas afirmando que el mundo fue creado hace miles de millones de años a partir de una explosión. ¿Pueden creerlo? Y que de ahí poco a poco y por cientos de años, entonces todo fue evolucionando hasta formarse todo lo creado. En otras palabras, piensan que todo lo creado fue ocasionado por la casualidad. Esos son los sabios de este mundo, los científicos. Por otro lado, otros científicos ofrecen otras pruebas, no sé si más chistosas, ¿verdad? Pero sí más o igual de erróneas, diciendo que todo es el resultado de la evolución. Otra vez que a lo largo de miles de millones de años las especies cambiaron con el tiempo, incluso dando origen a nuevas especies hasta llegar a formar el mundo como es hoy y a los hombres y las mujeres también como son hoy. Suena muy elevado, ¿verdad? Pero es una locura. Porque cuando Dios inicia su Biblia, ahí en su primer capítulo, verso 1, Dios nos dice todo. Véanlo ahí. En el principio, y la traducción literal es Dios creó. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y esta palabra ahí en el principio es enfática. Porque usualmente, no sé si lo recuerden, pero los sustantivos van más adelante en las oraciones, ¿verdad? Pero Moisés la escribe al inicio para subrayarnos que hay un comienzo, hay un inicio de todo lo creado y que Dios es el sujeto creador de todo, sin excepción. Todo fue creado por Él. Y todavía hay algo más interesante con esta primer palabrita de este primer verso, en el principio. Porque esta palabra en el principio es una palabra que en el hebreo no solamente significa el inicio de algo, sino que además apunta o anticipa al fin de algo, y esto es muy interesante. Lo voy a repetir. Esta palabra en el principio no nada más significa el inicio de algo, sino apunta al final de algo. Y esto es muy intencional de parte de Dios, usando a Moisés para escribir esta palabrita. Porque desde acá vemos que Dios creó todo, pero no para que todo fuera permanente, a donde vivimos, sino más bien temporal. Porque recuerden que nuestro Dios es temporal o atemporal. Atemporal, ¿verdad? Él ha creado el tiempo. Tiene un plan y diseño desde antes de la fundación del mundo. De hecho, a los que Dios ha salvado, nos ha salvado desde antes, ¿verdad? Hemos sido predestinados para la salvación, desde antes de todo lo creado. Pero desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios tenía un plan perfecto y lo está llevando a cabo a su tiempo, conforme a su voluntad. Escucha esto, nada ni nadie a Dios le ha tomado por sorpresa. Nada. Aunque para nosotros suene increíble, ¿verdad? Porque a veces a nosotros sí nos toman por sorpresa muchas cosas, pero a Él nada le toma por sorpresa, porque Él es soberano. Hermanos, o Dios es soberano sobre todos y todo, o Dios no es soberano sobre nada. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el Rey soberano, ¿no es cierto? Él es soberano. Hermanos, ni la rebelión de Satanás y sus ángeles, ni la entrada del pecado, ni tu nacimiento, ni el mío, ni ninguna otra cosa, ningún otro evento al Señor le han tomado por sorpresa. Piensa en eso. Ese es el Dios que tienes si crees en el Dios de la Biblia. Vayan conmigo a Isaías capítulo 46. Vean ahí lo que nos dice el profeta acerca del carácter de nuestro Dios. Isaías capítulo 46, comenzando en el verso 9. Isaías 46, verso 9. Vean ahí, acordaos de las cosas pasadas. ¿Desde dónde, hermanos? Los tiempos antiguos. Porque, muy importante, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Aquí está la explicación de por qué podemos saber y entender que nuestro Dios es el único Dios y que no hay otro Dios. ¿Por qué?
Porque Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Ese es el creador de todo. Un Dios que desde antes, desde el comienzo de todo, diseñó un plan perfecto, hermanos, de principio a fin, donde todas las cosas sucederán en su creación tal y como Él lo ha establecido. Por decirlo de alguna manera, nuestro Dios, hermanos, es imparable, incontenible, es omnipotente, poderoso, sabio. Nuestro Dios soberano creó un plan perfecto desde el inicio para desplegar su carácter, para darse a conocer, para revelarse, para que lo disfrutemos. Piensa en eso. Por eso Pablo nos anima a pensar que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿no es cierto? No nos hace falta nada. En Cristo lo tenemos todo. ¿Y cómo no habríamos de tenerlo, verdad? Si Él es el Dios del universo. Bellísimo. Podemos disfrutar de su presencia para siempre gracias a su eterno y amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Él creó un plan perfecto desde el inicio para desplegar su carácter y para salvar a pecadores y entonces acabar con todo lo creado, con todo lo que vemos ahorita y crear todo nuevo para que entonces ahora sí podamos disfrutar de su presencia para siempre. Veamos juntos esto en Apocalipsis. Vayan ahí. Apocalipsis capítulo 21. Y recuerden que estamos estudiando esta palabrita al inicio del verso 1, ¿verdad? En el principio, que no solamente apunta al inicio de algo, sino que nos deja ver que nuestro Dios va a terminar, ¿verdad? Con algo. Entonces, por eso estamos observando estos detalles tan interesantes en la palabra de Dios. El Señor está llevando a cabo un plan donde este mundo, pues lo sabemos, lo va a quemar, ¿verdad? Y entonces mandará también a quemar a los pecadores que no hayan abrazado a Jesucristo, no se hayan arrepentido de sus pecados, pero a su pueblo disfrutaremos de cielos nuevos y tierra nueva. Vean Apocalipsis capítulo 21, el primer verso, lo que nos dice Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hermanos, Dios terminará con todo lo creado. Deja de poner tus ojos en este mundo. Deja de poner tu tesoro en el dinero. Deja de poner tu tesoro en tu salud. Deja de poner tu tesoro en el pecado. Piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida y piensa en el futuro que te espera si verdaderamente has creído en Jesús. Pero también piensa que el futuro para las personas que han pisoteado a Jesucristo será un lugar que Dios ha destinado para derramar su ira en el lago de fuego. Esto te debe de animar para examinar tu corazón continuamente, constantemente, afirmar tus pies en la palabra de Cristo, no solamente quedándonos asombrados con la doctrina, ¿verdad? Porque somos muy buenos y lindos para eso. Mira, aprendí esto nuevo. Gracias, Pastor Josías. Gracias, Pastor Rubén. No, asómbrate con la vida diaria, aplicando la palabra de Dios, siendo dirigido por Él en cada pensamiento, en cada actitud, en cada palabra, en tus relaciones, comenzando en el matrimonio, pero continuando en la vida de la iglesia, en tu trabajo, a tu alrededor, donde quiera que estés, porque esa es la vida de todo hijo de Dios que debe caracterizarnos. No hay perfección, ¿verdad? Pero como decía nuestro querido Pastor John, hay dirección, ¿verdad? Hay un patrón de vida que se observa en todos aquellos que nos decimos hijos de Dios. En el futuro todo esto será quemado y el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Vean ahí ahora el verso 5, lo que señala. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Y vean lo que señala ahí Juan. Me dijo: hecho está. Es una verdad absoluta. Es algo que sucederá sí o sí en el futuro. Dios quemará todo y realmente creará cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí estaremos los que hemos depositado nuestra fe exclusiva en Jesucristo. Y vean lo que añade: yo soy el alfa y el omega.
la primera y última letra del griego, ¿verdad? El principio y el fin. Es decir, Él es eterno. Él es el creador del universo. Este entendimiento, hermanos, debe traer mucha paz a nuestros corazones. Porque nuestro Dios no solamente lo sabe todo y conoce todas las cosas, sino también desde antes de la fundación del mundo, Él mismo ha determinado lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá en su mundo. Aunque no aprueba nuestro pecado, ¿verdad? No lo aprueba, pero nada se escapa de sus manos, nada. Él es soberano y Él ha determinado que todas las cosas que sucedan en su mundo, donde Él está interviniendo de manera personal, todas las cosas traerán gloria a su nombre, ya sea salvando a pecadores de su ira o enviando a pecadores rebeldes a sufrir su ira. Su nombre es glorificado porque Él es fiel, sus promesas son verdaderas, ya sea de bendición o de juicio, ¿verdad? Es una realidad absoluta, verdad absoluta. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Pero este entendimiento debe traer mucho paz a los que somos sus hijos, porque Él está involucrado en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Él no está ausente, aunque a veces diversas situaciones nos hacen ver como solos, ¿verdad? A veces sentimos ansiedad, a veces nos deprimimos, nos aislamos, tenemos mucha tristeza, pero pasa eso porque se nos olvida el carácter de Dios, que Él está ahí involucrado, que Él está sosteniéndonos con su palabra, con su espíritu, nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Pero Él conoce todas las cosas y Él está haciendo todas las cosas para su gloria y para el bien mayor de sus hijos, para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Pero vean ahí el verso 6 ahora, Apocalipsis 21:6, lo que nos dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y vean el 7, el que venciere. ¿El que qué? El que venciere, es decir, el que perseverare, ¿verdad? El que cruce la meta, el que llegue hasta el fin, no en sus fuerzas, ¿verdad? No, poniendo sus ojos en Cristo, sabiendo que Dios nos preserva y por eso perseveramos. El que venciere heredará todas las cosas. Y aquí viene algo bellísimo: yo seré su Dios y Él será mi hijo. Luego más adelante, en el 22:14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Palabras muy bellas, muy alentadoras. Entonces piensa en esto. Si hoy estás pasando algún momento angustiante en tu vida, que te tiene aterrado, abrumado, angustiado, muy triste, incluso desanimado, queriendo tirar la toalla por tus propios pecados o por los pecados de otros, ¿verdad? Que están, digamos que afectando tu vida, tu mente, tu corazón. No temas, no te afanes, corre a Dios, no te alejes de Dios, corre a Él, recuerda su carácter, recuerda su palabra, porque Él nos dice que nos tiene en el hueco de su mano, ¿verdad? Él nos tiene ahí y no nos va a soltar. Nuestro final, hermanos, si somos verdaderamente, genuinamente hijos de Dios, está asegurado por su carácter fiel. Vida eterna con Cristo Jesús, no en esta tierra, ¿verdad? Qué bueno, sino en cielos nuevos y tierra nueva, donde Juan nos dice que no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, incluso pecado, porque nosotros habremos de recibir cuerpos de resurrección, ¿verdad? Y ya no habrá ningún pecador, gracias a Dios, a nuestro alrededor, ni nosotros, ¿verdad? Sufriendo con nuestro pecado, nuestra carne pegada a nuestro cuerpo. Un momento lindísimo. Pero mientras traes esto a tu memoria, también trae tus peticiones delante de Dios. Trae tus oraciones, abre tu corazón, como los salmistas, ¿verdad? Abre tu corazón, exprésale a Dios tus necesidades, pero pídele a Dios que Él conteste tus oraciones conforme a su voluntad. Porque muchas veces su
respuesta será sí, su respuesta será no, pero va a ser lo mejor para su gloria y para ti, ¿verdad? Como Pablo, ¿lo recuerdan? Que él pidió que pues el Señor le quitara ese aguijón en la cara, no estuvo peleando ahí con Satanás, ¿verdad? No, pidió al Señor que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Y él entendió, no sé si lo recuerden ahí, 2 Corintios 2, él entendió que Dios le había mandado eso para que no se levantara el cuello, ¿verdad? Por las revelaciones que había tenido. Ese es el cuidado de que Dios tiene y la sabiduría que Dios tiene como Dios que es. Todo esto fue la primera de 3 realidades, el tiempo de la creación. Una verdad que nos muestra que la creación de Dios no es ficción, sino una realidad histórica, es divina acción. Pero ahora veamos la siguiente. Regresen ahí a Génesis capítulo 1. Ahora vamos a ver la segunda realidad, el Dios de la creación. Vean sus Biblias otra vez el verso 1. Recuerden que nada más estamos estudiando un verso, ¿verdad? El verso 1. Vean ahí otra vez el verso 1. Vean lo que primero nos dice Moisés. En el principio, y luego añade, creó Dios o Dios creó los cielos y la tierra. Y piensa en esto. Dios apertura su Biblia sin sentir la necesidad de ofrecernos pruebas de su existencia. ¿Por qué será? Porque Dios es eterno, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Él es, hermanos, muy diferente a nosotros. Muy diferente. Él es santo, ¿verdad? Él es diferente, santo, digamos que diferente a nosotros en cuanto a ese concepto de santidad, apartado, ¿verdad? Diferente, aunque cercano, pero es muy diferente a nosotros. De hecho, esta palabra Dios ahí, en el capítulo 1, verso 1, en el hebreo es Elohim, que es una palabra en forma plural y no singular. Esto es muy interesante, porque desde acá, Génesis 1, verso 1, en conexión con el verso 26, cuando dice ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, desde ahí se nos anticipa la naturaleza de nuestro Dios trino, quien es un solo ser, un solo Dios, una sola esencia, pero que coexiste en 3 personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios comienza en Génesis ahí, capítulo 1, verso 1, no con una cláusula explicativa, sino con una frase presuposicional, es decir, con una oración donde da por sentada la existencia de Dios antes de todo, porque Él es eterno. Véanlo ahí otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, podemos pensar en todo el consejo de Dios y quizá también observar que Dios no nos explica desde acá su existencia, porque su propia creación hace evidente su presencia en todo el mundo. Dios no quiso que nadie en el mundo, piensa en eso, Dios no quiso que nadie en el mundo se perdiera de su existencia, de la realidad de su presencia. Veamos algunos pasajes. Salmo 19, verso 1. Vean ahí el Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay duda, ¿verdad? Dios se ha revelado. No está jugando a las escondidas, ¿verdad? A Dios le place darse a conocer. Le place que le conozcan. Él se ha dado a conocer a todos sin excepción. Romanos 1:20, ahí Pablo nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? La creación de todas las cosas, ¿verdad? Siendo entendidas por medio de eso. De modo, dice Pablo ahí en Romanos 1:20, nadie tiene ¿qué cosa? Excusa. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado. Él se ha dado a conocer. Pero hay personas que no creen, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Si Él se ha revelado, ¿a qué se debe? Bueno, ahí mismo, Romanos 1:18 al final, se nos dice que esto sucede porque algunos que observan la creación
detienen o suprimen con injusticia la verdad. Y entonces practican el pecado, y ahí vemos a lo largo de Romanos 1 cómo Dios los entrega a su pecado, ¿verdad? A la mente reprobada, porque no honraron a Dios ni le agradecieron. Hermanos, cuando Dios entrega su pecado a alguien, que no lo sabemos cuándo sucede, ¿verdad? Eso es prerrogativa de Dios. Pero cuando Dios entrega su pecado a alguien, comete los peores pecados. Se va a un precipicio profundo. El salmista nos dice o describe a este tipo de personas como personas necias, porque dicen no hay Dios. Salmo 14:1. Dicen no hay Dios y hacen obras abominables. Esto es lo que sucede cuando no crees a Dios, cuando no crees la palabra de Dios. Romanos 3:18 nos dice que llegas a no tener temor de Dios. Esto debe llamarnos la atención. No debemos de sentarnos y escuchar este tipo de lecturas, leer este tipo de pasajes y pensar, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo soy parte de la familia del Señor, el Señor me salvó. No, sino debemos examinar nuestro corazón, prestar atención de no estar ahí, ¿verdad? Situados en esa situación, en esa posición. Y si estamos ahí, rápido correr y pedir perdón al Señor, arrepentirnos realmente de nuestros pecados y afirmar nuestra fe en Jesucristo. Pero esto de que algunos dicen que no hay Dios, y obvio que también algunos no hay temor de Dios, incluso de manera muy triste dentro de las iglesias, ¿verdad? Podemos ver a hermanos o hermanas que están en una condición de pecado donde están practicando y practicando y practicando, donde, por Dios, o sea, sus vidas van en una dirección muy triste, muy lamentable. Y es porque han decidido rebeldemente abandonar a Dios y levantar ídolos ellos mismos en su mente para tomar sus decisiones. Debemos de prestar atención, porque podemos estar ahí, cualquiera de los que estamos aquí. Tenemos un corazón perverso, engañoso, ¿no es cierto? Debemos de cuidar nuestras vidas. Pero en el mundo esto es evidente a nuestro alrededor, porque cuando no crees en Dios o crees que todo es un mito o una leyenda, no hay nadie a quien rendirle cuentas, ¿verdad? A nadie a quien. Yo hago lo que yo quiero. Por eso ahí tenemos allá afuera que los hombres quieren ser mujeres y se operan para parecer mujeres, ¿verdad? Las mujeres quieren ser hombres y toman hormonas para parecerse a los hombres. Esto es grotesco, pero esa es la condición del mundo. Por eso también nadie quiere trabajar. Uy, ¿verdad? Espero que aquí todos queramos trabajar. Pero por eso todos, ¿verdad? Quieren regalado. No, que me regalen, que me den. ¿Qué pasó, verdad? No, el que no trabaja, que no coma. Todo chueco. Por eso hay uniones ahí entre parejas del mismo sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto es muy vil, hermanos. Es una distorsión del diseño de Dios. Es una deshonra al nombre de Dios. Presta atención. Por eso todos incluso se quieren divorciar y se justifican con cualquier cosa. Ahí en México, el país, hasta el gobierno ha diseñado un divorcio donde uno se puede divorciar y decir, bueno, es que ya no pensamos igual, ¿verdad? Por diferencia de caracteres, y entonces de manera unilateral simplemente se le notifica al otro, estamos divorciados. Por eso hay una agenda machista y feminista, porque han sacado a Dios y a la palabra de Dios de sus vidas y lo han hecho y siguen ahí, y si no abandonan ese pensamiento han firmado su sentencia de muerte. Su final es sufrir la ira de Dios para siempre. No lo lindo, ¿verdad?, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero Dios, hermanos, es tan paciente, tan lleno de gracia, tan misericordioso, que ha desplegado, digamos, parte de su carácter en su creación, para que nadie se pierda de su existencia. Y obvio entonces que viendo ahí la creación, eso los dirija a la revelación especial de Dios, y entonces entiendan su pecado, se arrepientan y crean en Jesús para la salvación, ¿verdad?
Dios es muy paciente. Él desea que le conozcan y reconozcan para salvación al creer en su Hijo Jesucristo. Este que es el camino, la verdad y la vida. Hermanos y amigos, el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Él es real y eterno. Él es el creador de todo, a quien le debemos honor, alabanza y adoración completa, porque Él es el absoluto, soberano, creador de todas las cosas. Así que si lo has rechazado obstinadamente, si no has creído en su Hijo Jesús como tu Señor y Salvador, porque has amado más tu pecado y no has querido abandonarlo, pero hoy entiendes que necesitas correr a Él para el perdón de tus pecados, si Él quiere salvarte, te va a salvar. Pero tú necesitas rogar a Dios que te salve. Tú necesitas rogar, pedir perdón por tus pecados. Tú necesitas abandonarlos, dejar de abrazarlos para abrazar a Cristo. Y entonces Él salvarte, no de Satanás, de su propia ira, de ese lugar que Él preparó para descargar su ira sobre pecadores y entonces regalarte vida eterna en Cristo Jesús. La creación de Dios no es ficción. Esto lo hemos visto al considerar el tiempo de la creación, el Dios de la creación, y ahora veamos por último el hecho de la creación. Regresen ahí a Génesis 1. Génesis capítulo 1, verso 1. Vean cómo redacta este primer verso Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta palabra creó, en la forma verbal que aquí se utiliza, es usada en todo el Antiguo Testamento para referirse exclusivamente a la obra creadora de Dios desde el inicio. Y escuchen esto, cuando Moisés ahí escribe y señala que Dios creó, no significa que Dios formó, porque nosotros somos los que formamos cosas, ¿verdad? Sí, nosotros formamos de cosas creadas, pero Dios es el único que creó todo de la nada, de forma instantánea, inmediata, perfecta y bella. Usando una ilustración muy conocida, es como cuando los científicos retan a Dios y le dicen, yo también puedo crear una persona. Y entonces Dios le dice, adelante, comienza a trabajar. Y entonces ahí el científico comienza a juntar arenita, ¿verdad? A formar su cuerpo y entonces Dios les dice, esa arena es mía. Yo la hice, haz la tuya, y entonces comienza a trabajar de nuevo. El punto es, hermanos, que Dios es el creador de todo. Él es el Rey soberano. Dios crea y no forma. Y cuando Dios creó todo, lo hizo perfecto y de forma instantánea, inmediata, bella. No se equivocó. Y lo hizo ex nihilo, de la nada, a la primera, con su poderosa palabra y conforme a su voluntad perfecta. Piensa en eso. Dios, cuando diseña algo, cuando piensa algo, planea algo, lo lleva a cabo y nada puede pararlo. Ni el pecado tuyo ni el de nadie. Ninguna adversidad. Cuando Él planea algo, lo diseña, lo hace sí o sí. Ese es el carácter de nuestro Dios. El Salmo 33:6 nos dice algo muy relevante. Escuchen. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, es decir, los habitantes de los cielos. Por el aliento de su boca. Y luego el 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto es impresionante. Porque Él, otra vez, piensa algo, diseña algo, y lo lleva a cabo en el instante, de manera perfecta y bella. Y encima de eso, nombra las cosas, ¿verdad? Cuando antes no tenía nombre, Él las nombra. Y eso muestra autoridad de nuestro Dios, sabiduría. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Un Dios sabio, poderoso. Pablo nos dice ahí en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no existen como si existieran. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Es decir, en otras palabras, por el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? El eterno Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Lo sabemos. Él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todo. También nos dice el autor de Hebreos ahí en el capítulo 1, en los primeros 3 versos.
Esto es sabiduría y poder en su máxima expresión, en su más alto nivel. Nada que ver con las mentiras del Big Bang y de la evolución, que no pueden soportar la idea de un ser supremo que ha creado todo, porque al hacerlo necesariamente deben rendir sus vidas, su voluntad, sus decisiones a Él para honrarle y obedecerle. Y esto es algo que no soportan los científicos, pero también cualquier persona que está muerta en sus delitos y pecados. Y a veces nosotros, ¿verdad? Cuando levantamos nuestras ideas, nuestra voluntad, porque nos conviene, ¿verdad? Entre comillas. Porque queremos avanzar nuestra agenda. Somos muy orgullosos, amadores de nosotros mismos. Pero allá afuera, algunos se dicen ateos, ¿verdad? Pero no, son adoradores de sí mismos. Pero Dios es el creador de todo. Él es soberano. Él es el creador de todo el universo. Quien creó todo de la nada, pero también quien anticipa el final. Con este verso, Dios nos anticipa, sí, yo soy el que creó todo, yo soy el que inició todo, pero también nos deja ver que hay un final. Hay un final muy bello para los que somos su pueblo. Él anticipa el inicio y final de todo desde este plan que diseñó en la eternidad pasada. Él es nuestro Dios omnipotente, imparable, salvador de pecadores, pero también que si es necesario a los que son sus hijos, y muchas veces estamos ahí y estamos abrazando pecados en nuestras vidas, tenemos hábitos pecaminosos que no queremos abandonar. Si somos sus hijos, Dios va a intervenir de manera muy amorosa, pero también muy disciplinadora. Pero lo hace porque nos ama, porque Él quiere que participemos de su santidad. Muy bello, ¿verdad? Nos dice ahí el autor de Hebreos, en Hebreos 12. Él, como un padre amoroso, se acerca a sus hijos para, si es necesario, disciplinarles, para que entonces podamos seguir adelante en santidad, agradándole a Él. Porque Él, hermanos, si somos sus hijos, nos va a llevar hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso no nos va a dejar, ¿verdad? En la condición ahorita que tenemos ahorita. Pablo tenía tan presente esta doctrina tan bella, porque él dice ahí en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Sí, el que nos salvó desde el día 1 nos está santificando en una santificación progresiva y nos va a llevar hasta el fin, nos va a glorificar. Y Pablo dice, yo estoy persuadido de esto, estoy muy seguro. Si hay algo en que estoy seguro, dice Pablo, es en esto, en que Dios me llevará hasta allá, completará su obra, como la completó en su creación, ¿verdad? Completó toda su creación, y el capítulo 2 nos deja ver que estuvo satisfecho, estuvo en su corazón alegre, porque todo lo había creado perfecto. Y hermanos, piensa en esto en tu vida, porque nuestra santificación progresiva no siempre es así, ¿verdad? Estamos así, y luego a veces, hoy pecamos, no nos quedamos ahí. Y en el Señor, con nuestra lectura bíblica, los sermones aquí en la capilla, hermanos a nuestro alrededor que oran por nosotros, que nos llaman, nos animan. Entonces pedimos perdón y vamos avanzando, ¿verdad? Pero Dios nos llevará hasta el fin. Completará su obra perfecta de salvación en nosotros, así como completó su obra perfecta antes de todo lo creado. Con esta tercera verdad, donde hemos visto que nuestro Dios trino creó todo, se derrumba por completo el ateísmo, ¿no es cierto? Pero también el politeísmo, incluso el panteísmo, porque una vez más, solamente hay un creador y ese es nuestro Dios. Solamente hay un sustentador, ese es nuestro Dios. Solamente hay uno que va a terminar todo, que va a acabar con todo. Y como decía Pastor John, ¿verdad? No es el spray, ¿verdad? Ahí que te pones y que ya no uses spray del pelo y que cuida el medio ambiente. No, el que va a terminar todo es el Dios que creó todo. Y el que va a iniciar todo de nuevo de manera perfecta y bella es nuestro Dios. Y Él nos llevará hasta ahí, hermanos, para disfrutar su presencia para siempre, donde habrá realidades físicas y espirituales. Estas tres verdades, el tiempo de la creación, el Dios de la creación y el hecho de la creación, deben de impulsarte hoy a rendir tu vida en adoración
Si estás pecando, y ahora me dirijo a ti, si eres un hijo, una hija de Dios, que estás abrazando obstinadamente un pecado, deja ese pecado, abandónalo, porque si no lo abandonas te va a derrumbar muy feo, va a afectar a las personas a tu alrededor, pero sobre todo estás ofendiendo a Dios, recuérdalo, estás ofendiéndolo a Él. Y todo lo que sembramos, eso vamos a cegar. Pero nuestro Dios es paciente, misericordioso. Así que rindamos una vez más nuestras vidas al Señor, afirmemos nuestra fe en Jesucristo y sigamos la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la creación de Dios no es ficción, es una acción divina. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla con libertad. Gracias por la sabiduría que obtenemos de tu Espíritu para comprenderla y afirmarla como verdad. Pero ahora, Señor, queremos pedirte también tu ayuda y de tu fuerza para aplicarla, Señor, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.